¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez, y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes nuevamente a todos nuestros amigos que se unen a una transmisión más de su programa, Nuestros Orígenes Revelaciones. Damos muchas gracias a Dios porque hoy celebramos ya la conferencia número 66 de esta serie. Ha sido realmente una bendición. Agradezco a mis colegas, el maestro Tennyson Chiray, el ingeniero David Cárdenas y otros muchachos que voluntariamente se han unido cada sábado para que este programa permanezca constante en su transmisión. Saben, esta semana ha sido muy bendecida en la Universidad de Montemorelos. Tuvimos una semana de oración excepcional. El pastor Luis Orozco predicó temas inspiradores con una gran sencillez, pero a la vez con una gran profundidad espiritual. Y gracias a Dios, muchos muchachos también entregaron su vida a Jesús mediante el bautismo. Eso es una gran bendición. Así que hay muchas razones por las cuales agradecerle a nuestro Dios. Y hablando de esta serie, pues también tenemos mucho agradecimiento a Dios. Hoy tenemos como conferencista a la doctora Emilia Belia, tal como lo anunciamos la semana anterior, el sábado anterior. Tuvimos el privilegio de ser compañeros de algunas clases con la doctora Emilia Belia. Ella es bióloga y a ella le gustaron las cosas muy pequeñas, los nanofósiles, y hizo investigación sobre ello, sigue haciendo investigación, y hoy vamos a tenerla como una oradora con una conferencia excepcional sobre nanofósiles. Así que voy a pedir al maestro Tennyson Chiray que nos hable un poquito más a fondo sobre lo que la doctora Belia tendrá para nosotros esta tarde. Maestro Chiray, ¿qué nos cuentas? Muchas gracias, Luciano. Es cierto, estamos realmente muy agradecidos a Dios por tanta bendición. La verdad, realmente ese proyecto ha crecido y también somos agradecidos a cada uno de los televidentes, de los que nos escuchan por la radio, que nos ven por las redes sociales, y ya está en espera y ya nos escucha también la doctora Belia, y vamos a hablar un poquito sobre ella. La doctora Emilia Belia es originaria de la ciudad de Corrientes, eso en Argentina. Estudió su licenciatura en Ciencias Biológicas con especialidad en Paleontología en la Universidad Nacional del Nordeste, eso en Argentina. Completó su doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Loma Linda en California, Estados Unidos. Su trabajo de investigación se basó en el estudio bioestratigráfico de nanofósiles calcáreos preservados en sedimentos de la cuenca Pisco, Perú. Luego trabajó haciendo investigación en nanofósiles calcáreos de límite Cretácico-Paleógeno de la cuenca Mentele, eso en Australia. Actualmente, la doctora se encuentra haciendo un MBA en Vancouver, Canadá. Además, colabora activamente con diferentes proyectos llevados adelante por el Geoscience Research Institute de Loma Linda, en California. Ya está con nosotros la doctora Belia
¿Cómo está, doctora? A ver si ya la ponemos en pantalla. Bienvenida a este programa, al programa Nuestros Orígenes, Revelaciones. Doctora, ¿de dónde nos habla? ¿Cómo estás hoy? Muy buenas tardes, maestro Tennyson, doctor Luciano y la distinguida audiencia que nos acompaña este sábado. Les hablo desde la ciudad de Vancouver, British Columbia, en Canadá. Para mí es realmente un honor poder participar de este programa y estoy muy feliz de estar hoy con ustedes. Les agradezco mucho por la cálida bienvenida que me dieron y por la introducción del maestro Tennyson. Quiero aprovechar y felicitar al doctor Luciano por la creación de este programa, de este espacio virtual donde maestros, científicos y profesores pueden acercarse al público en general y compartir sus investigaciones o algún tema de interés para todos. Gracias a Dios. Sí, muchas gracias, doctora. Qué bueno que estás aquí con nosotros en este programa. Realmente nos sentimos privilegiados por tu presencia. Incluso hablando del tema de que nos va a hablar hoy, son cosas muy curiosas, ¿no? Cuando hablamos de paleontología, siempre pensamos en fósiles grandes, los dinosaurios, ¿no? Quién sabe los mayores seres que vivieron aquí en ese planeta, pero estamos hablando aquí de que nos vas a platicar sobre pequeñas maravillas marinas y su impacto para la vida. Ese es el título de su ponencia. Pues déjame leer una pequeña descripción aquí de esta ponencia. En el océano existen organismos imperceptibles a la vista humana, que son esenciales para la vida en el planeta. Los cocolitofóridos, difícil palabra, ¿no? Los cocolitofóridos se consideran uno de los grupos de fitoplancton más importantes en el océano, porque contribuyen a aproximadamente la mitad de la producción de oxígeno en el mundo. Interesante dato, ¿no? Además, influyen en el clima de la Tierra. Los cocolitofóridos producen cocolitos calcáreos, o sea, son escamas de extraordinarios diseños, generalmente entre 5 y 10 micrones. Es una medida muy, muy, muy pequeña. Bueno, aproximadamente el tamaño de un glóbulo rojo humano, estos fósiles, estos seres. Esta presentación se centra en el fascinante diseño de estos microorganismos y su importancia en el registro fósil. Muchas gracias, doctora, por presentarnos este punto de vista de la paleontología muy diferente de lo que estamos acostumbrados a escuchar. ¿Qué le parece, doctor Luciano? Excelente. Y nomás, Emilia, con respecto a lo que decías hace un momento, antes de que inicies, quiero hacer un breve repaso de lo que hemos tenido hasta ahora en esta serie, esta cuarta temporada, para que los oyentes sepan de la riqueza que tenemos en la iglesia, gente preparada que se ha profundizado en campos de la ciencia. Recuerden que el sábado pasado tuvimos al doctor Benjamín Navia, chileno, que nos habló sobre neurobiología. El anterior tuvimos al doctor Monty Fleming, que nos habló desde Loma Linda University, hablándonos sobre aspectos de cronología. Anteriormente tuvimos al pastor y astrónomo Raúl Sotelo, que nos dio una interesante conferencia sobre astronomía. Tuvimos al maestro Chablé sobre temas de biología, a la doctora Lilian Rojas sobre asuntos de arte y ciencia, al doctor Said Casanouche. Y alguien me dijo ayer, Luciano me dijo, recuerdo mucho la conferencia del doctor Said Casanouche por su gran presentación de cómo la matemática es útil para modelar cosas de naturaleza. ¿Sí? Así que, estimados amigos que nos escuchan, quiero que este programa sea parte de su vida.
Que cada sábado sepan que mientras tengamos voluntarios, vamos a transmitir para ustedes asuntos científicos entendibles para todos, para que esa convicción que tenemos, esa cosmovisión nuestra se fortalezca cada vez de que tenemos un Dios poderoso. Así que, doctora Emilia, es tu tiempo. El público de Interamérica está dispuesto a escucharte. Es tu tiempo. Gracias. Me avisan cuando la presentación ya se puede visualizar, entonces yo voy a comenzar. Comenzamos. Ya la tenemos. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta presentación que la titulé Pequeñas maravillas marinas y su impacto para la vida. Este tema lo elegí porque la preservación de la biodiversidad constituye uno de los problemas más acuciantes en la actualidad y se debe muchas veces por el escaso conocimiento que tenemos de la biota. Entonces, esta presentación como objetivo general va a tener de poder compartir un poco sobre esta biota que tenemos y su importancia. Este es un esquema de la presentación, lo he dividido en 4 partes generales. Voy a empezar la introducción hablando del fitoplancton, que es un grupo grande de microorganismos que viven en el mar o en diferentes cuerpos de agua. Y luego vamos a seleccionar uno de estos microorganismos que viven actualmente y se los denomina nanoplancton. Luego pasaremos a explicar qué sabemos de estos organismos que se preservaron en el registro fósiles y los vamos a llamar nanofósiles. Y por último vamos a concluir con algunas ideas principales de esta presentación. Bueno, ¿qué es el fitoplancton? La palabra deriva del griego fitón, vegetal, y plantos, errante, vagabundo. El fitoplancton entonces son un grupo de microorganismos unicelulares que viven suspendidos en los cuerpos de agua, que puede ser el mar, los ríos y lagunas. Pero hoy nos vamos a centrar en aquellos que viven en el mar. Aquí les presento qué organismos viven en este grupo de fitoplancton. Tenemos, por ejemplo, a las cianobacterias fotosintéticas y también tenemos algas como las diatomeas, dinoflagelados y cocolitofóridos o nanoplancton. Este último grupo, el de cocolitofóridos, es el que vamos a prestarle más atención en esta presentación. Comencemos hablando de cuál es la importancia de este fitoplancton para el ecosistema de nuestro planeta. Bueno, el fitoplancton forma parte de la base de la cadena trófica del ecosistema marino. Aquí tenemos un gráfico que muestra a los productores, al fitoplancton, y luego tenemos varios niveles de consumidores que van a formar esta cadena trófica, o también podemos llamar red, porque en realidad es mucho más amplio, solamente que acá estamos mostrando un ejemplo sencillo. El fitoplancton, que está en el nivel primario, son los que van a obtener su energía a través del sol y los nutrientes que se encuentran en el agua. En cambio, los consumidores, que tenemos varios niveles aquí en este ejemplo, van a conseguir su energía a partir del consumo de otras plantas o de otros animales. Entonces dijimos que en el fitoplancton teníamos a las cianobacterias fotosintéticas y a las algas como dinoflagelados, diatomeas y los cocolitofóridos.
cocolitos fóridos. Todos estos microorganismos van a vivir en la columna de agua donde pueden recibir la luz del sol. Estas microalgas van a vivir entonces no más de 200 metros de profundidad, entonces viven en la zona que se llama eutrófica. Es importante que se mantengan en este nivel de la columna de agua para poder realizar la fotosíntesis, para poder producir el oxígeno. Aquí a la izquierda de ustedes van a encontrar un gráfico que nos muestra la complejidad de la fotosíntesis, del proceso fotosintético dentro de la célula. Algo que me gustaría resaltar y que ya se mencionó un poco en la introducción a este tema es que el fitoplancton produce alrededor del 50% del oxígeno que se libera a la atmósfera cada año. Esto significa que ellos son tan importantes como los bosques y el Amazonas que tenemos, por ejemplo, en el Brasil. Algunos científicos dicen que el fitoplancton es el bosque escondido o el pulmón de la tierra. Son algunas definiciones que le dan por la importancia que tienen de generar aproximadamente la mitad de oxígeno para nosotros. Se pusieron a pensar que parte del oxígeno que nosotros estamos respirando en este momento proviene del mar, de estas algas diminutas. Ese 50% de oxígeno que producen estas microalgas es aproximadamente el 27.000 toneladas de oxígeno por año. También estas algas entierran 10 gigatoneladas de carbono de la atmósfera y las entierran en las profundidades del océano. Recuerden que la presencia de dióxido de carbono va a ser importante por el efecto invernadero que produce en nuestro planeta. Entonces, su regulación va a ser sumamente importante. Además, este fitoplancton constituye el 98% de la biomasa viva en los océanos. El resto, el 2%, corresponde a los otros seres vivos que podemos ver, como los peces, los invertebrados que viven en el agua, las ballenas, etc. El fitoplancton participa del ciclo del carbono y en el caso de los cocolitos fóridos, además de participar mediante la fotosíntesis, lo hace a partir también por la calcificación, por la formación de esos cocolitos que vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación. Pero a través de la fotosíntesis transforma dióxido de carbono en carbohidratos. Y acá tenemos la fórmula. Dióxido de carbono más agua nos da, ¿no es cierto?, el oxígeno que se produce en la fotosíntesis y también los hidratos, los carbohidratos. Y a través de la calcificación va a transformar el dióxido de carbono en carbonato de calcio, en esas plaquitas de calcio que ya vamos a ver en unos minutos. Bueno, el nanoplancton o cocolitos fóridos son tan pequeños que no lo podemos ver a simple vista. Pero cuando estos se multiplican masivamente, se los puede ver desde el espacio. Acá tenemos una foto satelital donde vemos esta mancha de color turquesa. Son todas las plaquitas de cocolitos por millones que se encuentran en la superficie y que en realidad el color turquesa no es del cocolito, sino que es la difusión de la luz que se hace a través de estas plaquitas. Y ese es el color que resulta, que vemos
nosotros en esta imagen. Bueno, aquí les presento a una especie que es la más conocida y la mejor estudiada en la actualidad. Esta es una especie de coccolithophoridus que se la llama Emiliana huxley y que es la más ubicuo que existe, es decir, la que podemos encontrar casi en cualquier parte del océano. Si uno, por ejemplo, decide un día ir a determinado lugar del océano y colectar un balde de agua y luego selecciona unas pocas gotas para verlas en el microscopio óptico, casi con seguridad va a encontrar esta especie. Esta sola especie es capaz de formar ese bloom que vimos aquí en esta foto, de esa proliferación de coccolithophoridus. Bueno, aquí quisiera presentarles brevemente cómo se forman esos cocolitos dentro de la célula. Acá tenemos un gráfico donde vemos los cloroplastos de la célula y aquí vemos un aptonema, que es una estructura muy similar al flagelo, pero que es característico de este grupo. Por eso se lo agrupó en un grupo diferente a otras algas que también tienen flagelo, además de producir estos cocolitos. Acá también vamos a ver que, ¿pueden ver la flecha? Creo que sí. Bueno, acá vamos a ver los cocolitos que se van a formar dentro de la célula en el aparato de Golgi, y acá vemos graficado cómo van formando uno a uno los cocolitos y van saliendo al exterior, expulsados por la célula y luego se ubican en la superficie celular. Y acá tenemos un gráfico del cocolito solo y cómo se van incrustando uno a otro para poder mantenerse rodeando la célula. Y diferentes nombres que tiene cada cristalito. Aquí es solamente una fotografía de se hizo en 3D, una impresión en 3D para poder apreciar mejor cómo estos cocolitos se van incrustando para rodear a la célula. Me gustaría que podamos ver este video que dura no más de 1 minuto y nos muestra la grabación de 8 horas de estudio que se le hizo a una sola célula que está produciendo el cocolito. O sea, redujo todas esas 8 horas en 1 minuto para que podamos ver de forma rápida cómo estas células se forman dentro del aparato de Golgi, luego son expulsadas afuera a la superficie, se van ubicando y se van incrustando unas a otras, y luego esto va a ser un continuo proceso, van a ir soltando las plaquitas y va a ir saliendo nuevas plaquitas nuevamente. Esta es una especie muy común hoy en los océanos que se llama Coccolithus pelagicus. Bueno, ¿para qué necesita o cuál es la función que cumplen estos cocolitos para estos microalgas? Bueno, hay varias propuestas que han hecho los científicos. Por ejemplo, para protección contra depredadores, para mecanismos de estabilización, para la regulación de la luz o quizás también para la desintoxicación del carbonato. Bueno, de todas estas posibles funciones, o quizás sean todas o solamente una, pero la que más a mí me llama la atención es el mecanismo de estabilización o flotación. ¿Por qué? Y les voy a mostrar un ejemplo. Miren estas imágenes.
A su izquierda, ustedes van a ver personas que están cayendo, seguramente de un helicóptero o de un avión, se han tirado, y poseen unos trajes en forma de alas. Y por otro lado tenemos la otra foto, que son los paracaídas, que usa, en este caso es una fotografía de la NASA, que usó estos 4 paracaídas para la caída de este aparato. Entonces, de esta cápsula, perdón, para ayudar a la caída que sea más lenta. Entonces, si nos imaginamos y tratamos de relacionar, bueno, que la forma de estas, de este paracaídas o de estos paracaídas y la forma de estos trajes a la forma de alas son parecidas a la forma de los cocolitos, es fácil imaginarnos que sirven para poder mantener el cocolito más tiempo en la columna de agua, porque recuerden que había mencionado que es importante que se mantengan dentro de la zona eufótica para poder realizar la fotosíntesis. Bueno, aquí les voy a contar brevemente para qué sirve conocer sobre la morfología de los cocolitos. Aquí les presento 3 grupos diferentes dentro del cocolito, de los cocolitos fóridos. Por ejemplo, tenemos los holococolitos, que están compuestos de elementos idénticos de calcita. Como ven acá, todos van a ser iguales estos cristales. Luego tenemos los heterococolitos, que son los que más vamos a encontrar en el registro fósil y en la actualidad. Y tenemos que están compuestos por una o más ciclos de unidades de cristales que son formas más complejas y variables. Y ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y también hay un tercer grupo que no se sabe muy bien si pertenecieron, este grupo en especial solamente se encuentra en ciertos lugares y no se sabe si pertenece realmente a este grupo de algas, pero como son calcáreos también se los incluye en este grupo. Sería parte de nanofósiles, en este caso, con afinidades biológicas inciertas. Aquí le muestro de forma general que cada cocolito a su vez presenta diminutos cristales que van a formar ese cocolito. Cada una de esas partes va a tener en este caso un nombre y en definitiva va a ayudar a la identificación de las especies. Este es un gráfico sumamente sencillo porque ahora vamos a ver más adelante que hay más diferentes tipos de cocolitos. Y aquí les presento algunos. Estos cocolitos o cocóferas las llamamos cuando están todos rodeando la célula. Aquí, por ejemplo, los cocolitos forman una especie de protuberancia o espinas. En el siguiente, este es un ejemplo de holococolito, todos son prácticamente iguales y solamente aquí es para mostrarle cómo se observa el poro donde salía el flagelo de este organismo, de esta microalga. En el siguiente vamos a ver que en este caso tiene 2 tipos de cocolitos. Tenemos en color rosado los cocolitos internos, que vemos que algunos conservan unas protuberancias, y unos cocolitos acá en verde que se encuentran caídos en el filtro, porque estos son todos fotos de microscopio electrónico. Entonces se ve acá que tiene forma de rueda. Entonces tenemos 2 tipos de cocolitos para una sola alga. Aquí tenemos otra, estas tienen forma de trompeta, los cocolitos.
En la siguiente, esta especie también tiene dos formas de cocolitos. Acá se juntan dos ciclos de vida diferentes. Tenemos estas que son circulares y unas más chiquititas, que son holococolitos, y estas son heterococolitos. Y por último, tenemos una simbiosis muy particular entre una especie de cocolitos y en el centro, esto en rosado, vemos una diatomea. Esto es algo excepcional y es espectacular cómo se ve. Solo aclarar que el color que vemos acá es solamente para poder diferenciar los diferentes tipos de cocolitos y están hechos con Photoshop. Bueno, estos cocolitos van a ser formadores de rocas. Aquí les quiero mostrar un ejemplo de en Inglaterra un acantilado que es de color blanco como de tiza y que es una piedra caliza y que es mayoritariamente constituido por este tipo de cocolitos. Esto es una formación muy particular y excepcional que tenemos en el mundo y acá pueden ver en el mapa cómo se extiende, cuántos metros y de altura mide 106 metros aproximadamente. No siempre se encuentran en esta cantidad en los sedimentos, en los cerros que vemos, afloramientos. Les voy a mostrar ahora otro ejemplo donde ya no encontramos en tanta abundancia. Esta fotografía pertenece a parte de mi investigación. Esto es un cerro que se encuentra en la cuenca Pisco, al sur de Perú, y muestra una de las localidades donde colecté cocolitos. Lo que ustedes ven acá, todo esto es prácticamente arenisca. Solo en esta parte donde ven la línea de color negro es donde se hizo la colección de las muestras y en ciertas partes de, de estas líneas o de estas localidades donde colectamos las muestras va a haber otro tipo de sedimento mucho más fino y que contenía foraminíferos y fósiles de cocolitofóridos. Entonces, la mayoría de las veces vamos a ver que no es tan fácil encontrar a estos fósiles en el sedimento. Esto es solo para mostrarles cómo es el proceso de laboratorio una vez que se ha ido al campo y se ha colectado las muestras. Este método se llama frotis y es muy sencillo y también es muy eficiente. Hay otros métodos también que se pueden preparar, pero solamente les muestro este, donde se limpia primero la muestra para evitar la contaminación. Luego se selecciona un poquito de ese sedimento y se coloca en un portaobjeto, que acá se nota apenas el vidrio, y luego se coloca agua destilada, 1 o 2 gotas, y se hace el frotis. Una vez que se hace esta parte, se coloca pegamento, el cubre objeto y se deja secar en una plancha. Y luego en una luz fluorescente para que se termine de secar. Este proceso es importante hacerlo bien y evitando la contaminación. Y esto vamos a ver en el microscopio óptico. ¿Cómo se ven estos cocolitos en el microscopio óptico? De esta manera. Tenemos 3 diferentes maneras de ver dependiendo del filtro que estemos utilizando. Y va a servir para poder identificarlos. Aquí también estoy estudiando los mismos cocolitos, pero con otra metodología de preparación de la muestra para poder verlos en el microscopio electrónico de barrido.
Este es un ejemplo de las cocóferas que encontré de ese lugar que les mostré, de la formación o de la cuenca Pisco. Bueno, esto solo para mostrarles dónde tenemos en el registro fósil. Vamos a encontrar en el registro fósil estos microfósiles o nanofósiles desde el Triásico tardío. Lo encontramos todo hasta la actualidad. Les quisiera mostrar ahora algunos ejemplos. Un ejemplo de nanofósiles que se encuentran aquí en sedimentos del Neógeno y que se han extinguido, ya no los encontramos más. Y les voy a mostrar un segundo grupo que encontramos aquí en el Cretácico y que desaparecieron. Recuerden que aquí tenemos la extinción de los dinosaurios y que ya no aparecen más, y de la misma manera se extinguen casi completamente los nanofósiles. Solamente pudieron sobrevivir algunos pocos y luego se produjo la especiación la aparición de nuevas especies en las columnas o los sedimentos más hacia arriba hasta la actualidad. Entonces les voy a mostrar primero un grupo del Neógeno y otro grupo del Cretácico. Ambos ya no aparecen en la actualidad, se extinguieron. Este es el grupo del Neógeno, como pueden ver, se llaman discoásters o discoasterales el grupo, y como pueden ver, su forma general es de estrellas. Parece que son similares, pero tienen diferentes estructuras, cristalitos que le diferencian una de la otra. Por ejemplo, estos se llaman, podemos decir en castellanos que son como espinas, y las extensiones se dividen o algunas tienen 3 espinas, 4, 5, 6. De esa manera se va haciendo la clasificación y la diferenciación de distintas especies. Y el segundo grupo que les quería mostrar era del Cretácico, que también vemos una gran variedad. Me gustaría mostrarle todos los que se encuentran, pero son bastantes. Tuve el privilegio de trabajar con muestras del Neógeno y muestras del Cretácico. Y puedo decir que la diversidad y el diseño que tienen este grupo, especialmente del Cretácico, es espectacular. Y me gustó muchísimo poder trabajar en el microscopio y ver el diseño que tenían estos cocolitos que ya no los encontramos en la actualidad, o sea, en los mares de hoy. Bueno, quisiera explicarle un poquito del trabajo que se hace en bioestratigrafía, es decir, se estudia las capas se estudia las rocas con el contenido de fósil que se encuentra. En este caso voy a hacer mención de estos microfósiles que estudié durante mi postdoctorado. Cuando digo que hice bioestratigrafía o estudié la bioestratigrafía de la cuenca Pisco de cierto sector, usé diferentes metodologías. La más importante es poder usar los fósiles que encontré y poder construir biozonas. Hay diferentes biozonas, pero solamente voy a mencionar 3 de ellas en esta presentación. La primer biozona que quiero enseñarles es la biozona de extensión, y que es prácticamente el rango que tiene la especie. Es decir, se registra cuál fue la primera aparición o en qué roca, en qué capa del registro fósil apareció, y luego se registra dónde es su última aparición en la columna geológica. Entonces se construye un rango.
Aquellas especies que tengan un rango más corto van a ser las más importantes para poder ayudar a conocer la edad relativa de la roca. Después tenemos la biozona de extensión coincidente. Aquí tenemos el ejemplo de dos especies que se usan para reconstruir la zona. Entonces tenemos una especie que se usa la última aparición y la primera aparición, pero lo más importante quizás sería que ambas son contemporáneas. Entonces esto es importante para la bioestratigrafía cuando estudiamos los sedimentos. Y la última que quiero explicarles es la biozona de conjunto, es decir, se utiliza todas las muestras, todos los fósiles que tenemos dentro de nuestras muestras y se hace una reconstrucción. Todas estas primera aparición que les digo y última aparición ya están previamente estudiadas y ya se conocen hoy por muchos estudios que se han hecho previamente. Entonces, cuando uno encuentra una especie en la muestra, va al catálogo donde está el nombre de esa especie y ahí ya está la edad relativa de qué capa a qué capa encontramos estos fósiles. Entonces eso nos da idea dónde nos ubicamos en la columna geológica cuando queremos saber sobre datos del sedimento que estamos estudiando. Les quiero mostrar acá, este fue un paper que publicamos en el 2019 en la revista Stratigraphy y solamente quise incluir acá cómo usamos las especies. Acá no están todas las especies, pero solamente las que consideramos más importantes para poder ayudarnos a conocer la edad relativa de los sedimentos que estábamos estudiando. En este caso, vemos que hay varias especies, aquí tenemos los nombres, y esto simboliza el rango que ya previamente se conoce. Por ejemplo, esta especie Helicophera carteri ya se conoce que su primera aparición estaría en el Mioceno temprano. Y otro ejemplo les doy acá, que Helicophera euphratis o esta especie carinatus se conoce que la última aparición que se descubrió más o menos pertenece a esta, también al Mioceno temprano. Hay varios autores que van a nombrar diferentes biozonas. Aquí tenemos un gráfico con 3 diferentes autores que los incluimos para que la gente pueda guiarse. Y acá vemos que hay nombres de diferentes especies que se usan como marcadoras para decir que nos encontramos a esta altura de la columna estratigráfica. Uno de los inconvenientes que tuvimos con estas muestras fue que no aparecían todas las especies marcadoras, pero fuimos capaces de usar otras especies para poder aproximarnos a la edad relativa de Mioceno temprano. Quisiera mencionar, como para ir cerrando esta presentación, me gustaría mencionar que cuáles son las limitaciones que tiene el estudio bioestratigráfico. Una de las limitaciones, por ejemplo, si llegamos a observar una especie, es decir, vamos al campo, colectamos la muestra, hacemos el preparado de la muestra, vamos al microscopio óptico y nos hacemos un escaneo de qué encontramos en nuestra muestra y encontramos una especie que en los libros nos dice que es un marcador para la edad del Mioceno temprano. Vamos a mencionar el ejemplo que di anteriormente. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede ser que esa especie sí realmente es de
esa especie pertenece sí a ese sedimento y todo ese sedimento va a ser del Mioceno temprano. Pero puede ocurrir que haya también un retrabajo. Decimos retrabajo porque a veces ocurre que se mezclan los sedimentos por movimientos tectónicos u otros procesos geológicos y se produce un retrabajo del sedimento y ya no vamos a encontrar lo que estábamos buscando. Vamos a encontrar una mezcla y ya no va a ser exacto. Después puede ocurrir que en el proceso de preparación de la muestra se contaminó la muestra porque puede ser que había otro grupo estudiando nanofósiles de otra edad y no hicieron muy bien la limpieza y entonces se contaminó la muestra o estábamos trabajando con varias muestras de diferentes lugares y puede ocurrir eso. O también puede ocurrir que decimos, bueno, esta especie es, por ejemplo, Coccolithus pelagicus, pero resulta que esa especie no es la que nosotros creemos haber identificado y otro autor piensa que es otra especie. Quizá estemos nosotros equivocados y el otro autor está en lo correcto. Por eso siempre es bueno presentar los trabajos de investigación a revistas donde existen expertos en la misma área y que puedan corroborar todas las identificaciones de las especies. Vamos al segundo entonces, por ejemplo, si no observamos, si no encontramos las especies marcadoras que estamos buscando, que es el caso que les mencioné en la diapositiva anterior, que había especies que no podíamos encontrar. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, esa especie quizás no está presente porque había otra ecología en ese lugar. Por ejemplo, estábamos trabajando en el sur de Perú, que tiene una costa muy fría y las especies que estábamos buscando no les gustaba el agua tan fría. Se sabe por estudios actuales que esas especies preferían otro tipo de temperatura del agua. Entonces, puede ser también una exclusión cronológica, puede ser que está establecido que esas especies aparecen en determinado rango, pero no hubo suficiente estudios para ampliar ese rango y que en realidad ese rango es mucho mayor. Entonces, encontramos la especie correcta, pero nos dice otra cosa el material que estamos viendo para nuestra guía. Puede ocurrir que el taxón esté presente, pero porque nuestra colección de la muestra no es muy grande o porque es difícil justo poder encontrar, imagínense el tamaño que tienen estos microfósiles, que uno va a un cerro inmenso, hace la colección de estas muestras y después va al laboratorio y solo una fracción diminuta de todos esos sedimentos es observado en el microscopio. Entonces puede pasar que la muestra, la colección de la muestra no sea suficiente o que la cantidad que se ha preservado de esos fósiles sea muy pequeña. Para finalizar esta presentación, pasemos ahora a la conclusión. Bueno, quisiera mencionar aquí las partes más importantes que vimos en esta presentación. Primero, recordemos por qué es importante el fitoplancton, por qué es importante que nosotros hoy seamos conscientes de evitar la contaminación en los mares, de cuidar el mar porque encontramos muchos organismos aparte del fitoplancton. Pero el fitoplancton está ahí y nos proporciona el 50% del oxígeno que respiramos todos los seres vivos. Segundo punto, esos cocolitos no se sabe muy bien si cumple una función o muchas funciones. Vimos una que fue interesante para mí, ojalá que para ustedes también, que por qué estos microalgas tienen estos cocolitos. Tercero,
La belleza y la diversidad de estos cocoritos es admirable. Cuando uno estudia y tiene la posibilidad de ver esto en el microscopio, es una experiencia muy linda y ojalá todos pudieran trabajar de esto. Cuarto o quinto, cuarto, los nanofósiles son un grupo importante para la bioestratigrafía porque es una herramienta que va a servir para poder conocer la edad relativa de las rocas. Pero hay que mencionar también que este estudio, el estudio de la bioestratigrafía, tiene sus limitaciones. Y esas limitaciones están relacionadas con la taxonomía, es decir, la identificación de las especies, la preservación de estos, también los factores ecológicos que tuvieron en el pasado y la calidad del muestreo. Espero que les haya gustado esta presentación y si tienen alguna pregunta, estamos acá para responder en la medida que podamos. ¿Sabías que existe una ciencia que estudia los fósiles extremadamente pequeños? Así es. No solamente se estudian los fósiles que usualmente vemos en los museos o en los libros sobre paleontología. También existen los microfósiles, que corresponden a organismos enteros o a fragmentos de las partes duras de organismos de mayor tamaño, cuyas medidas oscilan entre algunos milímetros y algunas decenas de micras. La micropaleontología, que es la práctica científica del estudio de los microfósiles, es mucho más complicada a comparación del estudio de los fósiles de mayor tamaño. Aunque los principios de este tipo de investigación sean los mismos, son necesarias técnicas especiales, lupas y microscopios para la observación de estas diminutas muestras de vida pasada. Muy buenas tardes, estimados amigos. Seguro que disfrutaron la conferencia por la doctora Emilia Belia. Como decíamos al principio, nos habló de un tema excepcional. Hablar de nanofósiles. No nos habló de Tiranosaurio Rex, de fósiles de Diplodocus, de fósiles de tigres dientes de sable. Nos habló de microfósiles o nanofósiles, son más pequeños. Así que gracias, doctora Emilia. Sin duda el público va a estar muy activo preguntando. Ya tenemos comentarios, preguntas, saludos. También hay muchos saludos. Qué bueno que hay muchos saludos. Los invitamos también para que pregunten. Sin embargo, también tenemos varias cosas que hacer. Recuerden que el próximo sábado esta serie continúa. El próximo sábado estaremos analizando el tema de viaje al centro de la Tierra con regreso por la falla San Andrés. Así que no pueden perderse esa plática. Recuerden la novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. ¿Sí? Esto no será la novela de Julio Verne, pero estaremos hablando un poco de la estructura física de nuestro planeta, su estructura interna y sobre las fallas, como la falla San Andrés, que parecen espadas de Damocles, que están ahí en la Tierra, listas para reventarse cuando uno menos piensa. Así que los invitamos para que estén en esa conferencia. Sin embargo, recuerden que hace una semana le dijimos que hoy en la tarde tendríamos un festín científico, esa expresión utilicé, y mencioné que después de la plática de la doctora Emilia Belia, tendríamos otra plática por un visitante a la Universidad de Montemorelos, y saben, lo que se promete se cumple, ¿sí? Así que esta tarde tenemos aquí en nuestro estudio al ingeniero José Antonio Barrera. El ingeniero Barrera es un ingeniero en geofísica que egresó de la Universidad Nacional Autónoma de México y trabaja en varios proyectos científicos. Así que antes de que dé la conferencia en el programa de jóvenes de esta tarde, le dije al ingeniero, ¿sabes qué? Ven acá con nosotros al programa y dan un saludo al público para que te conozcan. Así que, ingeniero, ¿qué tienes para el público? ¿Qué les puedes decir al público de nuestros orígenes, que cada tarde se reúne? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, doctor Luciano.
Es para mí un honor estar aquí con ustedes esta tarde. Realmente cada uno de estos programas que hemos estado viendo, que hemos estado siguiendo de la serie de nuestros orígenes, nos han llenado, ¿verdad?, de gran conocimiento, ¿no? Y esta tarde, como ya lo comentó el doctor, estaremos hablando acerca, yo creo que como una introducción, doctor, podemos decir, ¿no? Acerca del tema que veremos dentro de 8 días, de lo que es la dinámica interna de nuestro planeta, ¿no? Cómo está conformado, cómo es que ese movimiento interno que existe en él se genera, ¿no? ¿A causa de qué? Y sobre todo, vamos también a aprender, ¿no? Y a entender que aún nos hace falta mucho por estudiar acerca de este que es nuestro planeta y del cual hemos estado viendo bastantes temas a lo largo de esta serie, y ya en esta 4ª temporada hemos visto bastantes temas también relacionados con ella. Es realmente interesante conocer cada parte de ella, desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Y todo lo que hay de por medio. Entonces los invitamos a que puedan continuar con nosotros en este programa a través de las redes sociales de la Universidad de Montemorelos. Y bueno, doctor, yo creo que va a ser un tema muy interesante el que vamos a estar tratando esta tarde. Claro, pues nomás escuchen el título: Placas tectónicas y sismicidad en México, una perspectiva escatológica. ¿Sí? Recuerden que últimamente hemos tenido temblores, ¿no? Ajá. Los 19 de septiembre se están haciendo fechas fatídicas en México. Ajá. ¿Qué ocurre? ¿Por qué está ocurriendo eso? Así que los invitamos para que sigan con el programa esta tarde. Pero por lo pronto vamos a ver al público, nuestros orígenes, maestro Tennyson. Okay. El público está muy activo con preguntas, comentarios. Así que, maestro Tennyson, dinos por favor qué tenemos ahora con el público. Ok, ya tenemos muchos conectados, algunos como siempre. Hay uno que siempre es el primero aquí, ¿no? La primera persona que se conecta, Alan Chablé. Normalmente Alan es el primero que siempre está conectado. Felicidades, Chablé, gracias por tu fidelidad. Exactamente, muchas gracias también. Bueno, también aquí Marina Hernández se conectó, Jorgito Beldia, creo que alguien de la familia. Mi hermano. Muy Qué bien. bueno, bienvenido. Jorge, muy bien, bienvenido aquí al programa. Nos habla desde Argentina, ¿no? Andrómeda Elizondo, desde Los Mochis, Sinaloa, en México. La hermana Andrómeda también se conecta cada sábado. Sí, es cierto. Así que bienvenida otra vez, hermana. Usted va a ser una de las primeras en ganarse algo. Yo creo que a las personas que se conectan cada sábado tenemos que ya regalarles algo, ¿no? Sí. A ver qué podemos. ¿Qué tal si hacemos una playera ahí con el logotipo del Puede programa? ser, vamos sabe, a ver, ¿no? a ver qué mandamos, hacemos, ¿no? para la gente que cada sábado está allí atenta, comentando, escribiendo y saludando. Ok, muy bien. Aquí también aprendiendo con los peques, feliz sábado, esperando la conferencia para este día. Saludos desde Hermosillo, en Sonora. Ok, Claudio Olave, saludos desde Calama, eso en Chile, del desierto de Atacama, donde están los centros astronómicos mundiales. Sí. Viva Sudamérica. La próxima temporada tendremos 2 conferencias por el astrónomo. El hermano Claudio Olave es un miembro de la iglesia, pero es un astrónomo en Chile también. Así que el próximo año, con el favor de Dios, tendremos unas conferencias de parte de él donde nos va a hablar de astronomía, que es su área. Es cierto. Correcto. Mira, también Tere G, siempre aquí con nosotros y nos saluda desde Tabasco, en México. Raúl González, saludos y bendiciones de la Ciudad de México. Mira, y ya hay una pregunta. Y hay una aquí. pregunta, doctora Emilia. Pregunta Raúl González, ¿cómo apoyan, es decir, los nanofósiles, cómo apoyan la teoría del creacionismo? Bueno, es una pregunta muy interesante y como cristianos uno siempre se pregunta. Yo quisiera responder esta pregunta primero teniendo en cuenta que desde el primer hombre y la primera mujer hasta el día de hoy, incluyendo todos nosotros, los científicos, todos intentamos conocer el mundo que nos rodea. Pero si algo tenemos en común es que todos nosotros, desde el primer hombre y la mujer hasta el día de hoy, tenemos limitaciones. No podemos saber todo.
El único que sabe, sabemos que es Dios. Entonces, si tenemos en cuenta esto, cada vez que intentemos entender cosas, en este caso el registro fósil, vamos a encontrar ciertos puntos que pueden estar orientados a el creacionismo y ciertos puntos que quizás sean más difícil conciliar esa idea. Entonces, trato siempre de mantener un equilibrio. ¿Se acuerdan que en el programa anterior el presentador presentó una figura de un elefante y que había varias personas que tenían los ojos vendados y que intentaban explicar qué era lo que estaban tocando? Bueno, lo mismo nosotros hoy, intentando entender cosas que no podemos entender hasta en algún momento en el futuro, con más investigaciones o quizás ya de Dios mismo que nos enteremos. Entonces, si algo tienen en común estas personas que tenían los ojos vendados, ninguno de ellos dijo que era un elefante, así que estamos nosotros en lo mismo. Entonces, repito, tratando de contestar esta pregunta. Va a haber ciertos aspectos que van a apoyar esta teoría y otros aspectos que quizás sean más difíciles de conciliar. Ok, muy bien. Gracias, doctora, por la respuesta. Aquí tenemos más saludos. Raquel Adorno. Bien, Emi. Saludos desde Buenos Aires. Alguien que te conoce, imagino. Sí, sí. Hermana de mi esposo. Ah, muy bien. Ok. Qué bien. Está ahí la familia acompañando. Preguntas para ti, Tennyson. Sí, aquí en portugués viene una pregunta de Brasil. Aí, Rafael Horta Scaldaferri. Rafael, que bom que você está com a gente aqui a cada sábado. Bueno que estás acompanhando a cada sábado o programa. Nos saluda, Rafael, a Dr. Luciano, a Tennyson, a doutora Emília também, e disse assim: el mar es fascinante. Los programas están más diversos. Ah, ok, mencionando los programas, están más diversos e interesantes. Y cómo los cientistas han entendido cómo era el mar antiguo. Doctora, el mar antiguo, o sea, digamos así, antes de la catástrofe, ¿no? ¿Cómo era el mar en el mar antiguo? ¿Ha cambiado mucho o es básicamente el mismo mar que tenemos hoy a través del estudio de los nanofósiles? Sí. A través del estudio de los nanofósiles es fácil darse cuenta que el mar era diferente. Por ejemplo, hoy encontramos menor diversidad y hay más abundancia de ciertas especies que de otras. En cambio, si doy el ejemplo de las especies que se encontraban en las capas, que se encuentran preservadas en las capas del Cretácico, donde se produce la extinción de los dinosaurios, previo a la extinción, ahí se puede ver perfectamente que la diversidad hizo como un bloom. Muchísimas especies se encuentran de nanofósiles y que es difícil comparar con la de ahora porque la gran mayoría, creo que el 98% se destruyó. Solo algunas poquititas especies aparecen en las siguientes capas que se preservan. Entonces, estudiando los nanofósiles se puede inferir que el mar era diferente en el pasado. Puede ser la diferencia en la temperatura del agua, la salinidad, hay diferente el componente que se encuentra, el nutriente, hay varios aspectos que podrían haber sido diferentes. Ok, gracias. De la misma forma, entonces, que hemos tenido especies gigantes como los dinosaurios que fueron extintos y aquí encontramos sus fósiles, el registro fósil, microfósil, también indica que
hay muchas especies que fueron extintas también, que ya no existen, ¿cierto? Sí, eso es así. Y además, estudiando estos microfósiles o nanofósiles, también se ve que muchas de estas especies eran, entre comillas, más pesadas, más grandes, tenían como más adornos de estas plaquitas. Entonces, hoy encontramos un poquito más sencillas comparadas o más delgadas comparadas con los cocolitos que se encuentran preservados, por ejemplo, en el Cretácico. Ujú, muy bien. Bueno, aquí un otro comentario muy interesante. Marita Belia dice, muy interesante y muy importante para la vida. Excelente explicación. Mi hermana. Muy bien. Aquí Ana María Fernández, muy bien, buena explicación de la doctora. Gracias. Aquí ella menciona, existe un mundo maravilloso que solo se ve con el microscopio. Es Ella es mi cierto. mamá. Ajá, muy bien. Tienes toda la familia, Emilia, ¿eh? Familia en Argentina, en Miami, en diferentes lugares. Ay, Oye, qué tenemos bueno. una muy buena audiencia, pero creo que la mitad es de la familia, me parece. Ok. Bueno, aquí Ana María Fernández, qué belleza, dice. Y hay una pregunta. Sí, tenemos una pregunta. Antes de pasar a la pregunta de Gusi, quiero darle la palabra al ingeniero ¿Barrera? Barrera para que él tiene un comentario, una pregunta que hacer, Luis. Sí, doctor, muchas gracias. Doctora Belia, muy buena presentación, en verdad. Muchas felicidades por tan interesante tema de investigación. Ahorita que escuchaba yo las conclusiones, me surgió una pregunta con respecto al muestreo. Yo he hecho muestreo, por ejemplo, de aguas subterráneas y ahorita que yo lo veo en algo tan delicado como es el estudio de los microfósiles, quisiera preguntarle qué cuidados hay que tener al momento de muestrear, ¿no? Realmente cada una de estas piezas y también los cuidados para preservar las mismas hasta el momento en el que se va a realizar el estudio. Muy bien. Primero, lo que se hace cuando se decide el lugar que se va a hacer el muestreo, se hace una limpieza de lo que sería imaginativamente una columna estratigráfica. Se limpia lo más que se pueda, que salga toda la arenisca que está por encima hasta que encontremos la roca más dura. Y luego de eso, que se hace esa limpieza, se decide qué cantidad de muestras vamos a colectar. Todo va a depender de la altura de ese cerro o del largo de estudio que querramos hacer y de si son sedimentos calcáreos o no. Entonces, en el campo lo más fácil es llevar un ácido clorhídrico y se le pone sobre la roca y se hace burbujitas, es porque tiene contenido de carbonato. Entonces, eso nos ayuda a decidir si colectamos o no la muestra. Y las distancias también va a depender de la columna estratigráfica que querramos hacer, pero lo mejor es siempre distancias cortas para poder ver lo más que podemos el contenido que tiene el sedimento de microfósiles. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Gracias. Entonces, la pregunta de Gusi, Emilia, dice, buenas tardes. ¿Las edades que muestran las gráficas son en millones de años? Me imagino que se refiere a la columna geológica que mostraste, Emilia. Sí, esa tabla estratigráfica sí muestra, ya está establecido por los científicos qué edad tienen cada una de esas capas que tienen nombre neógeno, del Cenozoico, del Mesozoico, y sí ya está preestablecido los millones de años. Pero cuando estudiamos los nanofósiles, acuérdense que vemos las biozonas y las edades relativas que ya están estudiadas anteriormente, y entonces decimos que hacemos que conocemos una edad relativa. No decimos millones de años porque los números exactos, si tenemos en cuenta obviamente la perspectiva naturalista, va a ser en millones de años, pero
nosotros usamos los mismos nombres como guía para poder entendernos de qué estamos hablando. Muy bien. Y la hermana Ana María Fernández está muy activa esta tarde. Qué bueno, hermana, gracias. Pregunta, ¿pueden haber especies de cocolitos que aún no se han descubierto? Sí, justamente esta semana estaba hablando con un compañero que estudia exclusivamente nanoplancton. Su investigación está hecha solamente de nanoplancton actual, y le había preguntado porque hace un tiempo había leído que había 200 especies más o menos de cocolitos o nanoplancton actual, y le pregunté si esa información era correcta y me dijo que él sabe que ahora se conocen 350 especies, pero que él en su estudio ya había encontrado 40 especies nuevas. O sea que les puedo dar un número, 350 o 400 especies, pero aquí a unos años muy probablemente se pueda seguir encontrando muchas más especies. Y en el pasado también, si se hacen más, si se continúa haciendo más investigaciones, muy probablemente también aparezcan nuevas especies de nanofósiles. Muy bien, gracias. Aquí tenemos una participación más adelante. Dice Fanny Torres. Bueno, Rafael comenta, es un asunto interesante, pero un poco complejo, sí, porque no podemos tocar, ¿no? Esos fósiles no están expuestos en museos. Nunca vamos a ver un museo real con nanofósiles, ¿no? O microfósiles. Entonces, sí, un poco complejo, es verdad. Marita Bella, ¿no? Una vez más, felicita. Y Fanny Torres enseguida menciona, muy interesante, maravilloso creador. Gracias, doctora, desde Buenos Aires, Argentina. Elvira Velázquez hace varias preguntas. Vamos a ver, doctora Belia, cómo contestas esto. Dice, mencionó que existen especímenes actuales. ¿Qué diferencia tienen con los fósiles? ¿Cómo se sabe la edad que tienen los nanofósiles? ¿Los actuales son unicelulares? ¿De qué se alimentan? Bueno, vamos a empezar con la primera que dice qué se diferencia entre los fósiles y los actuales. Bueno, cuando hablamos de fósiles, siempre se deduce que pertenecen al mismo grupo actual por ese cocolito, por la presencia de esas placas calcáreas. Es decir, actualmente encontramos un grupo dentro del fitoplancton que son algas que producen cocolitos calcáreos y se los agrupó y se los llama cocolitofóridos. Ahora bien, en el registro fósil aparecen estos mismos cocolitos. Acuérdense que la célula es una materia orgánica que va a desaparecer, pero lo que se preservan son estos cocolitos porque son estructuras duras. Entonces se hace una comparación y en la actualidad son los únicos que producen ese tipo de cocolitos. Entonces se le hace la relación con estos micro o nanofósiles. Ahora bien, en el registro fósil aparecen otras estructuras que también son de calcita, que no se sabe si realmente pertenecían a este tipo de alga, pero de todas maneras se les agrupa en este grupo de nanofósiles porque porque son de carbonato de calcio y porque tienen ese tamaño particular. Después, ¿cómo se sabe la edad que tienen los nanofósiles? Bueno, siempre estudiando las capas, y recuerden que hablamos de las biozonas, cómo se construía. Es decir, hay muchas investigaciones que se hacen para saber cuál es la primera aparición o dónde se encontró más antiguamente
una determinada especie y dónde se encontró por última vez. Entonces se construye un rango estratigráfico. Entonces, si muchas investigaciones se hacen y aparecen en las capas de ese rango, entonces se sabe con certeza, casi con certeza, que pertenecen a ese rango o esas capas. Y así se va construyendo la edad relativa de estos nanofósiles. ¿Los actuales son unicelulares? Sí, y los del pasado se cree que también. ¿De qué se alimentan? Hablamos que pertenecen al grupo de los productores, producen su propio alimento, van a adquirir nitrógeno, potasio y otros elementos que se encuentran en el mar. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Solo recordando sobre el objetivo del programa, Nuestros Orígenes, doctor Luciano, es estudiar la naturaleza, ¿verdad? Así es. Tanto la naturaleza viva que tenemos hoy, como la naturaleza que todavía no vive, o registros de una naturaleza, de cómo era el mundo en el pasado. Y según la cosmovisión cristiana, la Biblia es la palabra de Dios, pero la naturaleza es el segundo libro de Dios. Podemos sí encontrar a Dios en el estudio de la naturaleza. Y esto es el objetivo de estas pláticas que tenemos es ¿no? Encontrar cómo Dios ha creado toda esta naturaleza maravillosa, cómo existía antes, cómo era antes, ¿no? Y qué indicaciones tenemos sobre estos datos científicos, estos hallazgos que nos identifican con la creación, con nuestro Dios, un Dios creador. Bueno, continuamos aquí. Muchos saludos. Parece como siempre a esta hora comienza la gente a reaccionar más, pero tenemos aquí saludos de Álvaro Ramírez, nos habla desde Querétaro, ¿no? José Arenas desde Florida, en Puerto Rico. Nara García nos desea un feliz sábado. Elvira Velázquez, gracias por tan interesante tema. Nos habla de la Ciudad de México. Y viene la pregunta, otra pregunta aquí. Sí, tenemos otra pregunta. Antes de que la doctora Emilia aborde la pregunta, quiero recordar al público que después de esta conferencia, de la doctora Belia, tendremos en la iglesia universitaria la conferencia del ingeniero Barrera. Por lo tanto, este programa tenemos que terminarlo ya muy pronto, porque aquí tenemos que correr para la iglesia. Y está lloviendo, parece. Sí. Así que tenemos que tomar precauciones. Así que vamos a tomar, estimado público, nomás unos minutos más para concluir, porque queremos estar a tiempo en la iglesia. Sí, Elvira Velázquez, no, perdón, Marita Belia. Bueno, un familiar tuyo, Belia, te hace una pregunta. ¿Los cocolitos avisan cuando hay cambios de temperatura y otros cambios en el océano? Bueno, no estoy segura de si avisan, pero sí sé que los cocolitos o el nanoplancton prefieren cierta temperatura de agua, desde los 0 grados a 36. Y hay diferentes especies que también prefieren diferente salinidad, diferente cantidad de nutrientes en el agua. Es decir, por ciertos estudios actuales se dan cuenta que la diversidad de nanoplancton también está relacionada con esa diversidad que puede haber de diferentes tipos de temperatura, salinidad y demás en el mar. No sé si respondo a la pregunta, pero sí, los cocolitos o el nanoplancton prefiere cierta temperatura en el agua. Ok, gracias. Bueno, quisiera mencionar aquí, Gaby o Gaby. Hola, soy nuevo. Tenemos un acento de España aquí. Hola, soy nuevo, jaja. Estoy en Algeciras, el sur de España, de las últimas ciudades. Y justo estoy al borde de la placa tectónica de Europa. Interesante.
qué mejor regalo que enséñanos. Gracias. Estás al borde de la placa tectónica euroasiática. Sí, ¿Sí? por ahí anda. Así que sí, Gaby, hay que aprender de la tectónica. Recuerda que uno de los temblores más fuertes que han existido ocurrió allí, el terremoto de Lisboa. Sí, ocurrió cerca de esa zona. Así que es bueno, no va a ser que nos agarre otro igual por ahí, ¿no? Por lo menos saber en qué placa tectónica estamos, ¿no? Sí, por lo menos Sí, eso, será ¿no? muy interesante. Tendríamos vamos a hacer la última pregunta, de hecho, doctora Belia, por asuntos de tiempo, como ya expliqué. Pero antes de hacerla, déjenme pues agradecer a todos los demás que están comentando, preguntando. Marita Belia, Ana María Fernández, el doctor Gutiérrez Robero, César, Eloy, Nora García, mi querida hermana Lidia Cristina González, que cada sábado ve este programa también. Nora García, Ana María, Alejandro Matus, Kim, Patricia Martínez, etcétera, Álvaro Ramírez. Gracias, estimados amigos, por seguirnos. Hoy, como les dije, tenemos que terminar con media hora de diferencia. Generalmente terminamos a las 6 últimamente porque hay muchas preguntas, pero tenemos que caminar a la iglesia universitaria. Así que déjenme hacer la pregunta de Carlos Neri. Va a ser la última pregunta, ¿está bien? Dice, ¿qué tanto afecta la contaminación y qué tipos de factores son los que perjudican los cocolitos? Bueno, en general la contaminación sabemos que va a cambiar la composición del agua. Va a haber tóxicos, incluso si empieza a haber muchos tóxicos y estas algas empiezan a morir o no tienen la condición necesaria para poder realizar la fotosíntesis, o porque esa contaminación hace que la ecología cambie. Hay un montón de factores que van a modificar, porque acuérdense que sin esos contaminantes hay un equilibrio en el agua y todo es importante. Entonces, seguramente que va a afectar en la cantidad de la presencia de esos nanoplancton. Y acuérdense que ellos son muy importantes para el ciclo del carbono. Si ellos no estuvieran presentes, si el fitoplancton o el cocolito no estuviera presente, entonces va a haber más cantidad de dióxido de carbono. Entonces, si hay más dióxido de carbono, aumenta el dióxido de carbono y entonces va a haber más calentamiento global y creo que todo es como una cadena. Si no se mantiene ese equilibrio, entonces siempre algo se ve perjudicado. Gracias, doctora Belia, por tu interesante conferencia, tus respuestas tan atinadas. Seguramente el público ha disfrutado tu presentación y la forma tan didáctica en que has explicado un tema que por sí es complejo. Esa es la virtud de un gran investigador, un gran maestro, saber hacer lo complejo fácil para aquellos que no somos expertos en el asunto. Así que muchas gracias, doctora Belia, por tu disposición primero a participar. Y de hecho, te quiero comprometer ante el público para que en próximas temporadas nos acompañes también con otra de tus conferencias tan interesantes. Muchas gracias. Voy a pedir al público, doctora, pero no te salgas de la transmisión para platicar después. Y para el público, simplemente queremos decir dos cosas más. La primera, recuerden la conferencia del próximo sábado. Viaje al centro de la Tierra, con retorno por la falla de San Andrés. Una plática donde abordaremos asuntos de la tectónica terrestre, de la estructura interna de la Tierra, para conocer un poco más ese planeta que Dios nos dio para vivir. Y segundo y más importante, recuerden que media hora más, con el favor de Dios, tendremos la conferencia por el ingeniero Barrera, la conferencia sobre la tectónica en general y sobre todo en México, y cómo eso se asocia con nuestra cosmovisión, con nuestra escatología, como un pueblo que tiene cierta base profética. Así que los invitamos para que estén con nosotros. Agradezco grandemente al maestro Chiray, que está con nosotros, al ingeniero Barrera y a mis compañeros acá del equipo técnico, Sergio y el ingeniero Cárdenas. Muchas gracias. Julie también. Julie, no la vi, está sí. abajo. Está Julie, abajo. muchas gracias, Julie, también, como pensé que no había venido. Gracias, Julie, por estar con nosotros. Y estimado público, que esta semana sea de bendición.
Recuerden que tenemos un Dios poderoso, del cual cada sábado estudiamos en las tardes. Así que no se pierdan el siguiente programa de nuestros Orígenes Revelaciones. Que Dios bendiga a todos.